Bueno, en la tercera y última parte de la clase 2.1 vamos a ver cómo utilizar las leyes de Boole para hacer simplificación de expresiones o de circuitos, y vamos a ver cómo obtener una expresión lógica de la tabla de verdad. Por ende me va a permitir obtener el circuito lógico partiendo de la tabla de verdad. Bueno, las expresiones booleanas y tablas de verdad son lo primero que vamos a tratar de analizar. Entonces acá vamos a relacionar expresiones booleanas, circuitos lógicos y tablas de verdad. Acá tenemos un ejemplo. Este es un circuito, como podrán ver, que tiene varias compuertas AND cuyas salidas entran a una compuerta OR, ¿no? Y cada compuerta AND tiene tres entradas. Podemos observar que a las entradas de las compuertas AND, si lo vemos, si seguimos el conexionado, entran tres combinaciones posibles de las variables A, B y C. Por ejemplo, a la compuerta 4 entra, fíjense, A pasa por un negador, o sea que esto es A negado, entra A negado, B sin negar, C sin negar. A la siguiente entra A sin negar, B negado y C sin negar. Se pueden ver cuando hay un cruce de líneas que si están unidas porque hay un nodo. Fíjense que es un punto que está remarcado. Eso indica que la línea vertical y horizontal están unidas o conectadas. Si no está ese punto, es porque no hay conexión. Por ejemplo, acá que cruzan estas dos, no hay conexión. Bueno, de la misma forma pueden analizar la compuerta 6 y 7, ¿no? Entonces, el resultado de estas compuertas AND después se va a sumar porque entra a una compuerta OR. Entonces la salida M va a ser igual a la suma de el resultado de estas cuatro compuertas. O sea, son cuatro términos con variables AND en distintos valores de verdad. Acá podemos ver lo que les comenté del primero. Entonces la salida de esta AND va a ser A negado por B por C, porque la entrada es justamente A negado, B y C. La salida de la siguiente es A por B negado C, A sin negar, C sin negar y B negado. Y la siguiente es A por B por C negado. Y por último vamos a tener A por B por C. O sea que a la compuerta 7 entran A, B y C sin negar, ¿no? Estos cuatro términos entran a la compuerta OR. Por lo tanto, el resultado M de la salida va a ser la OR entre cada uno de los cuatro términos. Y esta sería la expresión lógica o booleana que representa este circuito lógico. Ahora, teniendo esta expresión lógica, podemos hacer la tabla de verdad. Entonces ponemos las variables de entrada A, B y C, todas las combinaciones posibles de los valores de verdad, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 y así. Si tenemos tres variables, 2 a la 3, 8, tenemos que tener 8 combinaciones posibles. Y aplicando esos valores a esta expresión, vamos a obtener el valor de la salida M, ¿no? Acá nos da, si las entradas son 0, la salida es 0, salida 0, salida 0 y así. Bueno, simplificación de circuitos. El objetivo es reducir el número de compuertas, lo que se refleja en una reducción en el costo de componentes electrónicos, ¿no? O sea, si yo
logro simplificar un circuito. Simplificarlo significa que voy a tener una expresión con menos operaciones que me dé el mismo resultado. Bueno, por otra parte, lo que voy a lograr es reducir el espacio que ocupan todos estos circuitos en las placas electrónicas. Entonces, cuanto más simplifique yo una expresión, menor será el tamaño de los componentes que tengan todas estas compuertas. Para cumplir estos requerimientos se necesita un circuito que realice la misma función con menos compuertas, ¿no? Eso es lo que se logra al aplicar la simplificación de circuitos, ¿no? La simplificación la vamos a hacer en realidad sobre las expresiones lógicas. Después podemos hacer, mediante la expresión lógica, podemos dibujar el circuito lógico y vamos a ver, si dibujamos el circuito de la expresión original y de la expresión simplificada, cómo se reduce la cantidad de compuertas. Entonces, en la búsqueda de circuitos equivalentes, el álgebra de Boole va a ser una herramienta muy valiosa. Bueno, tomemos un ejemplo, ¿no? Una ecuación lógica que es esta que tenemos acá, y después vamos a graficar el circuito lógico que representa esta ecuación. Bueno, ¿qué podemos identificar en esta expresión? Lo que tenemos que identificar son las operaciones, porque es lo que después vamos a graficar en el circuito lógico. Entonces, acá identificamos una I lógica o un producto booleano entre A y B, una AND. Acá tenemos denegado, por lo tanto, un negador a continuación de la variable D. Y tenemos el producto booleano entre C y D, por lo tanto una AND. Acá también tenemos el producto booleano entre E y F, por lo tanto una AND. Y acá una suma booleana entre este término y este otro, una OR. O sea que necesitamos todas estas compuertas para graficar el circuito lógico que representa esta expresión. Acá podemos ver, entonces, si graficamos siempre desde adentro hacia afuera, ¿no? O sea, primero tenemos que graficar lo que está entre paréntesis y después las operaciones que tenemos afuera. Entonces, entre paréntesis tengo primero denegado. D pasa por un negador, se transforma en denegado. Después D por C, denegado por C. Entonces la salida del negador pasa por una AND que tiene como entrada a C. Después, por otro lado, el otro término es E por F. Entonces pongo E y F que pasan por una AND. La salida también va a entrar a una OR, que es esta suma booleana. O sea, la suma booleana convergen este producto y este otro. Y después de la salida de la OR, el resultado de todo lo que está entre paréntesis ingresa a una AND entre B y AB y este término. O sea que esta salida entra a una AND que a su vez tienen como entrada A y B. Y ese va a ser el resultado X de este circuito lógico. Esa sería la forma de graficar teniendo la ecuación booleana, ¿no? Siempre lo ideal sería separar en términos, así como se hace la separación en términos en matemáticas, se debería hacer acá. Y siempre graficar lo que primero se resuelve. Por orden, si no tuviéramos paréntesis, lo primero que deberíamos resolver es la negación. Por lo tanto, graficamos siempre la negación. Lo siguiente sería el producto booleano, por lo tanto, graficamos las compuertas AND. Y por último, la suma booleana, o sea, las compuertas OR. Pero en este caso, como hay paréntesis, entonces cuando separo un término, me queda este término que es A por B y este otro término, ¿no? Todo multiplicado, producto booleano. Y después dentro del paréntesis, al separar en término, me queda la OR, ¿no? Entonces comienzo a graficar de lo que primero se debe resolver hacia lo último que se resuelve. Bueno, ¿qué pasa si aplicamos distributiva? Si a esta expresión le aplicamos distributiva, simplemente esa propiedad, me va a quedar A por B por C por D negado más A por B por E por F.
Este sería el resultado de la distributiva. Fíjense cómo simplemente al hacer distributiva disminuye la cantidad de operaciones. Voy a tener, si separo en términos, voy a tener este término y este otro. Este son una AND, en donde tiene como entrada denegado A, B y C, y este otro es otra AND que tiene como entrada A, B, E y F. Y las salidas de las compuertas AND entran a una compuerta OR, o sea, una suma booleana. Fíjense cómo se ve acá. D pasa por un negador, junto con A, B y C entran a la compuerta AND. Este sería la salida de la compuerta AND. Y por otro lado, A, B, E y F entran a la otra AND y los resultados entran a una OR. Equivalencia entre circuitos. Nosotros podríamos decir que los circuitos que vimos recién, tanto este como este, son equivalentes porque si hacemos la tabla de verdad vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Y acá es fácil de analizarlo porque esta expresión de acá se obtuvo de aplicar una propiedad sobre esta, o sea que el valor de verdad de la expresión no cambia. Y entonces veamos equivalencia entre circuitos, partiendo de la compuerta XOR, o sea la OR exclusiva, ¿no? Este es el símbolo de la compuerta OR exclusiva, ¿no? La tabla de verdad es la que vimos anteriormente, que decía que si las entradas eran iguales la salida es 0, si las entradas eran distintas la salida es 1. Este es el símbolo de la operación OR exclusiva. Bueno, un circuito equivalente de la OR exclusiva se puede obtener mediante productos y sumas booleanas, o sea, mediante AND y OR. Entonces, acá tenemos la expresión equivalente. Si ustedes hacen la tabla de verdad de A por B negado más A negado por B, van a obtener el mismo resultado que el de la tabla de verdad de la OR exclusiva. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a la OR exclusiva, a la operación OR exclusiva entre A y B. Si dibujamos el circuito lógico de esta expresión, separamos en términos, acá tenemos una suma, un término tiene una AND, el otro otra AND, y el resultado pasa por una OR, ¿no? Entonces nos va a quedar a la entrada de esta AND A y B negado, a la entrada de esta otra AND A negado y B. Y el resultado pasa por una OR y se suma. Bueno, esto entonces sería equivalente a esta expresión, a este símbolo de la OR exclusiva. Ahora veamos cómo podemos obtener desde una tabla de verdad expresiones lógicas, ¿no? Vamos a ver dos métodos. Uno es productos de sumas y el otro es suma de productos. En el producto de sumas lo que se hace es un producto entre los términos, ¿no? Voy a tener varios términos, voy a hacer un producto entre cada término, y dentro de cada término las variables van a estar relacionadas mediante sumas. Por eso se llama producto de sumas. En el caso de suma de productos, voy a tener una suma que conecta o relaciona a cada término, y dentro de cada término las variables van a estar relacionadas por productos booleanos, ¿no? Bueno, ¿cómo se obtiene producto de sumas de una tabla de verdad? Bueno, ¿cuándo se debería aplicar? Esa sería lo que nos interesa, ¿no? Sería la idea de analizar la tabla. Bueno, vamos a usar producto de sumas cuando la minoría de las salidas de la tabla, la minoría de los resultados, de 0. Entonces, si en el resultado de la tabla de verdad tengo menor cantidad de ceros que de unos, entonces aplico producto de sumas. ¿Por qué? Porque justamente cada término de la tabla
de la expresión lógica se va a obtener de una de esas salidas que vale 0. Entonces, si tengo menor cantidad de ceros que de unos y aplico producto de sumas, voy a tener menor cantidad de términos en mi expresión lógica, ¿no? Ahora, si tengo suma de productos, voy a usar suma de productos cuando la minoría de las salidas de la tabla de verdad sea 1. O sea, si la tabla de verdad tiene menor cantidad de unos que de 0 como resultado, entonces aplico suma de productos. Acá pusimos obviamente los productos indicados por punto, productos booleanos, pero si lo ponemos directamente así, sin indicar el punto, esto igual se interpreta como un producto booleano, ¿no? Entonces, esta expresión indica lo mismo que esta otra de acá. Bueno, veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Tenemos esta tabla de verdad, que es una tabla bastante completa. Estas son las 4 variables de entrada, A, B, C y D, y todas las combinaciones posibles. Como son 4 variables, entonces voy a tener 2 a la 4 combinaciones posibles. Entonces pongo todas las posibles que hay, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 y así, hasta 1, 1, 1, 1. Y esta es la salida. A mí me dieron la tabla de verdad, pero no me dieron más información. Entonces voy a ver primero cuál de los dos métodos me conviene aplicar y cómo se aplica el método. En este caso me fijo en las salidas, el resultado, digamos, de la tabla de verdad, y determino que hay menor cantidad de unos. Tengo 4 unos como resultado y el resto son todos ceros. Entonces, como la minoría de los resultados es 1, entonces lo que aplico es suma de productos. Ahora veamos cómo aplicar suma de productos. Lo primero que yo voy a saber es que para aplicar suma de productos voy a tener tantos términos como salidas en uno tenga. Entonces tengo 4 resultados 1. Mi expresión booleana va a tener 4 términos, ¿no? Ahora lo que nos interesa saber es cómo obtenemos esos términos. Bueno, lo que se hace es lo siguiente. Me fijo, por ejemplo, qué valores de las entradas se deben dar para obtener, para que la salida dé 1, ¿no? Entonces me fijo A0, B0, C1, D1, ¿no? Eso es para el primer resultado 1. Y lo escribo 0, 0, 1, 1. Esto se obtiene de este término de acá, del primer resultado 1. El siguiente resultado 1 tiene como entradas A1, B0, C1, D1, ¿no? Entonces sería este otro término que tengo acá, 1, 0, 1, 1. Cuando las variables de entrada tengan estos valores de verdad, la salida me tiene que dar 1. El siguiente caso es este resultado que es 1, y la salida va a dar 1 cuando las entradas valgan A1, B1, C1 de 0, que es este caso de acá, A1, B1, C1 de 0. Y por último, el último resultado 1 es cuando las 4 entradas valen 1, ¿no? O sea, A, B, C y D valen 1. Teniendo esa información, voy a determinar cómo debería ser cada término, ¿no? Lo que tengo que ver es que en cada término de mi expresión lógica voy a representar una de estas combinaciones. Entonces, para el primer término representemos esta combinación, ¿no? Lo que sí sabemos es que en suma de productos cada término es un producto entre las variables de entrada. Eso lo tenemos que aplicar así. Entonces, para saber cómo tienen que estar A, B, C y D para estos valores de entrada, que es el caso este de acá, en donde la salida da 1,
lo que tengo que saber es, bueno, qué valores de verdad tienen que tener A, B, C y D para que una AND entre ellos me dé 1, ¿no? Esto es bastante simple, porque sabemos que la AND da 1 cuando cada una de las variables vale 1. Es el único caso en donde el resultado de la AND da 1. Entonces en este caso voy a poner tanto A, B, C y D tal cual están, porque cuando la entrada, las variables valgan 1, el resultado de ese término me va a dar 1, ¿no? Entonces, para este caso de acá, pongo este término de acá. Si todas las entradas son 1, este término se va a hacer 1, ¿no? Como los términos se relacionan entre sí con OR exclusiva, con puertas OR, operaciones o lógicas, entonces, como en la operación OR, con que una entrada valga 1, todo se hace 1, el resultado da 1, entonces para esta entrada este término se hace 1 y por lo tanto todo se va a hacer 1. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con lo demás mediante una OR. Entonces en la OR un término vale 1, todo vale 1. Bien, veamos el siguiente término, ¿no? La siguiente combinación de las entradas era ABCD 1110. ¿Cómo tendría que poner yo cuando tengo estos valores en las entradas el término para que ese término me dé 1, sabiendo que el término está dado por operaciones AND? Bueno, tendría que poner A sin negar, B sin negar, C sin negar y D negado. Entonces, este término que tengo acá representa esta entrada o estos valores de entrada, de las variables de entrada, ¿no? Cuando yo tenga A1, B1, C1 y D0, este término se va a hacer 1. Entonces, como este término se hace 1, al aplicar la OR con los demás términos, todo se hace 1. Entonces, al tener estas entradas, el resultado de la expresión va a dar 1. Vamos al siguiente término. Este es el siguiente término. Tengo A1, B0, C1, D1. Acá tendría que poner A sin negar, B negado, C sin negar y D sin negar. ¿Qué es lo que se muestra acá? ¿No? A sin negar, B negado, C sin negar y D sin negar. Entonces, si yo pongo eso, que es lo que tengo en este término de acá, voy a tener que cuando A valga 1, B valga 0, C valga 1 y D valga 1, este término se hace 0, este término se hace 1, perdón, y el resultado de la OR con todos los demás términos me da 1. Por lo tanto, la expresión da 1. Y por último, tengo que ver este caso que tenemos acá, A0, B0, C1 y D1. ¿Cómo tendría que poner las variables para definir ese término, el término que representa estas entradas? Bueno, A negado, B negado, C sin negar y D sin negar. A negado porque la entrada en ese caso es 0, B negado porque es 0 y los demás lo dejo como están porque son 1. Entonces cuando A es 0, B es 0, A negado es 1, B negado es 1. Luego C es 1 y D es 1, este término se hace 1, como se relaciona con una OR, todo se hace 1. Entonces, esta expresión que obtuve acá es una expresión que está representada por la tabla de verdad. O en otras palabras, esta expresión representa esta tabla de verdad, ¿no? Obviamente puedo obtener una expresión equivalente, pero lo que yo tengo acá es una expresión que me representa esta tabla de verdad. Luego, teniendo la expresión, podría dibujar el circuito lógico. Bueno, ustedes dirán, ¿y cómo aplico? Porque esto es suma de productos. ¿Cómo aplico productos de suma?
¿no? Si yo quiero aplicar productos de sumas, me tengo que fijar en la salida 0, ¿no? Pero es igual, lo único que el objetivo es que para el valor de entrada de A, B y C, el término se haga 0. Entonces, en producto de sumas, me fijo las salidas que son 0 y eso me va a definir la cantidad de términos que va a tener la expresión obtenida en productos de sumas. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 valores, 12 resultados 0 de la tabla de verdad. Por lo tanto, si aplico producto de sumas, voy a tener 12 términos en mi expresión usando producto de sumas. Por eso, cuando la minoría de los resultados de la tabla de verdad es 1, conviene usar suma de productos, porque si usamos productos de suma, nos vamos a encontrar con que la expresión nos va a quedar de mucha cantidad de términos. Ahora, si los resultados de la tabla de verdad fueran minoría 0, utilizaría producto de sumas y voy a tener cada tantos términos como salidas en 0 tenga la tabla de verdad. Bueno, por último vamos a ver simplificación. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar expresiones lógicas y después graficar el circuito lógico para ver cómo se reduce el circuito en función de la expresión simplificada. Supongamos que tenemos esta expresión. Fíjense que tiene 1, 2, 3 términos. 3 términos conectados por una suma booleana. El primer término es una AND entre A y B. Entonces acá B ingresa esta AND junto con A, o sea que sería esta compuerta de acá. El segundo es una OR entre B y C, es esta OR entre B y C que tengo acá, y el resultado de la OR entre B y C ingresa a una compuerta AND porque tengo una operación AND entre esta OR y la variable A. Por lo tanto, el resultado de esto ingresa a esta AND junto con A. Y por último tengo una OR entre B y C, esta misma OR, cuya salida se conecta a otra AND, ¿no? Junto con la variable B. Esta sería la variable B. Y el resultado de estas 3 AND pasa por una compuerta OR, o sea, se suma. Bueno, básicamente este circuito representa a esta expresión. Ponemos, obviamente al principio no se van a acordar todas las leyes de Boole, entonces van a tener que tener la tablita a mano, pero con la práctica las van a ir recordando y se las tienen que aprender para el examen. Entonces, ponemos teniendo en cuenta esta tabla y las leyes de Boole, vamos a ver cómo podemos ir simplificando esto. A priori, lo primero que se podría hacer es una distributiva. Acá me quedaría B por B más B por C. Acá me quedaría B por A por B más A por C, ¿no? Siempre que podamos aplicamos distributiva y vemos los términos que nos quedan para ver cómo podemos seguir simplificando. Entonces, haciendo distributiva nos queda esta expresión que tenemos acá, ¿no? Entonces, luego de la distributiva, miro qué cosas puedo simplificar a simple vista. Bueno, una de las cosas que podría haber es que la AND entre B y B me da B, ¿no? Eso sería B por B igual a B. Entonces esto lo puedo reemplazar por B, que es lo que puse acá. Luego habíamos visto la ley de absorción. Si tengo una variable sumando a otro término que tiene la misma variable con otra variable cualquiera, se puede simplificar por la variable B, ¿no? En este caso por la variable B, pero también se podría aplicar absorción si esta fuera otra variable que está en los dos términos.
Entonces B más B por C me da B. Entonces puedo aplicar absorción acá. Otra cosa que se puede hacer es, acá por ejemplo tengo A por B más A por B. Esto sería como decir una OR entre un término y el mismo término, ¿no? Es como decir una OR entre una variable y la misma variable. Habíamos visto que daba lo mismo. O sea, si aplico la OR entre algo, entre dos cosas que tienen el mismo valor de verdad, me va a dar como resultado ese término. Entonces, la OR entre A y B y A y B me da AB, A por B, ¿no? A por B más A por B es A por B. Se simplifica porque estoy haciendo una OR entre algo, una variable consigo misma. Entonces, eso es lo que se hace en el siguiente paso. Y acá en este paso puedo aplicar absorción, ¿no? Entonces B más B por C me da B, aplicando absorción. En este punto tengo A por B más A por C más B. Fijémonos este detalle. Tengo B y tengo A por B, ¿no? Si quieren se puede aplicar conmutativa acá o reagrupar para verlo mejor, pero a simple vista es la misma propiedad que aplicamos acá. B sola y la B multiplicando a otra variable. Aplico absorción, entonces B más A por B me da B. Y el resultado final me queda B más A por C. Eso es todo lo que puedo simplificar. Si dibujo el circuito lógico del resultado simplificado, sería una compuerta AND entre A y B y una OR con B, ¿no? Entonces sería una AND entre A y B y el resultado le aplico una OR con B. Fíjense, pasé de tener 3, 4, 5 compuertas a tener 2 compuertas. Se nota que simplificando se disminuyó mucho el circuito. Vemos este último ejemplo y queda para el estudiante realizar el circuito lógico de la expresión simplificada. Entonces, en este ejemplo, que forma parte de la práctica, o sea que acá estaríamos resolviendo el ejercicio 18 inciso D de la práctica 2. Veamos que tenemos la expresión A por B más B negado, todo por B por C. Aplico distributiva, o sea B por C, distributiva, me queda B por C por A por B más B por C por B negado. Me queda esto que tengo acá. Bueno, B negado por B, perdón, B por B, B por B, mediante la ley de la propiedad de idempotencia, me da B. Entonces B por B es B. Pongo debajo B solo, ¿no? Este término lo dejo como está, acá, y obtengo eso. Ahora, B negado por B es la ley inversa. La ley inversa me dice que si a una variable le aplico la AND por su negada, me da 0, ¿no? O sea, si B vale 1, B negado es 0. Una AND entre 1 y 0 me da 0. Es así de simple, esa es la ley inversa. Por lo tanto, al aplicar la ley inversa me da 0. Y luego 0 por cualquier cosa me da 0, esa es la ley nula. Entonces este término se hace 0. Entonces me queda A por B por C más 0, ¿no? Una OR entre 0 y un término me da el mismo término, porque obviamente el resultado de la OR va a tener el valor de verdad de A por B por C, ¿no? Si A por B por C vale 1, una OR con 0 me da 1. Si A por B por C vale 0, una OR con 0 me da 0. Por lo tanto, siempre el resultado de esta suma va a ser el valor de verdad que tenga A por B por C. Así que obtengo este resultado final. Este resultado final me dice que X es igual a A por B por C. Y bueno, puedo ver que inicialmente el circuito lógico
de la expresión inicial estaba dado por una AND entre A y B más B negado por una AND entre B y C, ¿no? Entonces acá podemos ver que tenemos, acá obviamente habría un nodo, B pasa por el negador, acá tengo B negado a la entrada de esta OR, después también B entra a esta AND junto con A, entonces la salida de la AND sería A por B, y después B entra a esta AND, la salida de esta AND sería B por C, ¿no? A su vez convergen en esta AND. Pero bueno, esa sería la gráfica. O sea, lo ideal sería ver la expresión, tratar de separar en términos e ir graficando las compuertas, las operaciones de adentro hacia afuera. Siempre se comienza por B negado, o sea, poner el negador, después A por B, que es esta compuerta de acá, y el resultado le pongo la compuerta OR, o sea que A por B entra una OR que converge con B negado. Después del otro lado puedo hacer la AND entre B y C, que es esta de acá, y el resultado lo conecto con el resultado de esta OR. Bueno, estos temas, principalmente obtención de expresiones mediante tabla de verdad, de expresiones lógicas y simplificación de circuitos, se pueden encontrar en el capítulo 2 del libro de la materia o en el William Stalling en séptima edición, estarían en el apéndice B. La séptima edición es la edición que está en castellano, que tienen el link en donde ya saben.